Bien, vamos entonces ya a avanzar con la clase número 26 de esta escuela de paternidad y que realmente nos está deslumbrando y nos regocijamos en ver las escrituras de esta manera, una manera tan linda. Yo quiero leer al principio de esta clase el capítulo 18 en el versículo 17 y 19 del libro de Génesis, que dice lo siguiente. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremenda palabra. Ahora, terminamos la clase anterior viendo algo maravilloso, el interés del cielo para que Abraham fuera un padre junto con Sara, bueno, y pudieran tener ese hijo en la cual la gloria de Dios pasara a la próxima generación y de él a la otra y así hasta que llegue hasta nosotros y va a seguir hasta que se obtenga la santa ciudad. Vimos que el Señor en persona descendió y vino a la tienda. Y también vimos un poco el paralelo de esto en la obra del Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra y se impartió dentro de nosotros para que le demos una descendencia y así se multiplicaran las personas en la fe y en el conocimiento del Señor. Ahora, el único motivo, el gran motivo, nosotros vimos que es ese, pero no fue lo único que aconteció allí en ese encuentro o visitación tan especial del Señor con Abraham, su amigo. Podemos decir que Abraham tenía una amistad con Dios, porque de lo contrario no hubiera venido a comer con él el Señor. Fíjese que en ese día, en ese momento, aconteció algo que nosotros estamos viendo, vamos a ver en esta clase, que era anunciarle también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y allí hay algo muy particular, porque el Señor no fue a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra él personalmente, no fue a comer a su casa. Fíjese qué tremendo que es esto. Solo envió a los ángeles, porque no era o sea, Lot no tenía un altar, una comunión, una amistad, como la tenía Abraham con el Señor. Entonces con Abraham fue hasta la tienda, comió con él y le reveló de que le iban a hacer el hijo, le impartió esa bendición. Pero también el Señor dice algo muy, muy tremendo, ¿no? En lo que leímos recién. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjese, Dios se estaba diciendo, yo no puedo encubrirle a Abraham lo que voy a hacer también, no solo con respecto a su hijo, sino con respecto a Sodoma y Gomorra, porque era un acto, ¿no es cierto?, que iba a acontecer, que iba a hacer Dios sobre juicio, sobre una cultura que sabemos que estaba enloquecida por la depravación y depravada, mejor dicho, por lo sexual, fuera de toda moral de Dios. Entonces, allí el Señor habla de que Él no le podía encubrir nada a Abraham. O sea, no le podía encubrir que iba a darle un hijo, no le podía encubrir que iba a ser una gran nación, no le podía encubrir el juicio sobre Sodoma, no le puedo encubrir. Él mismo dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque aquí nos muestra que en la estima que el Señor lo tenía Abraham. Porque primero nosotros debemos saber que el Señor Abraham lo había tratado como un profeta en Génesis 27. O sea, lo trató como un profeta. Es decir, un profeta es alguien que le revela a los hombres el corazón de Dios. Y en esa estima lo tenía el Señor Abraham. También vemos que en el libro de Amós, capítulo 3, 7, él a sus siervos los profetas no le puede ocultar o dejar de revelar, sino que los hace parte de lo que él va a hacer
se los revela, se los muestra, los involucra para que ellos vayan y transmitan el mensaje acerca de lo que Dios está sintiendo. También vimos que el Señor Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero como Él a nosotros nos reveló todo lo que el Padre le había revelado a Él, es decir, nos compartió la revelación del Padre, dijo que los iba a llamar amigos. Y entonces cuando uno ve todo esto, ve una de las razones por la que el Señor no podía encubrirle a Abraham lo que iba a hacer. Entonces podemos concluir con esta razón y decir, porque Abraham tenía una profunda amistad con el Señor y el Señor una profunda amistad con él. Había llegado al punto de tener un altar estable, de dejarse llevar por el Señor en el propósito de su vida, aunque cometió errores, siempre corrigió y se dejó llevar por el deseo de Dios y por el plan que Dios tenía. Entonces, ante esa docilidad de su corazón, el Señor pudo tratarlo amistosamente, como un amigo. Por eso llegó a su casa y tuvo comunión con él al comer. Si no, el Señor no iba a comer con alguien que no tuviera comunión, como aconteció con Lot. A Lot no fue a la casa, envió a los ángeles, él no fue personalmente y no comió con él, sino que se quedó con Abraham. Bien, en esto nosotros vemos uno de los motivos por los cuales Dios, el Señor, vino a la comunión con Abraham y le reveló acerca de los acontecimientos que se veían, que se iban a ver venir, como por ejemplo el hijo y como por ejemplo los juicios sobre Sodoma y Gomorra, que estaba allí involucrado Lot, alguien que Abraham tenía, en su corazón, que ya lo vimos, lo había adoptado como hijo. Si bien Lot no valoró nunca esto, para Abraham el corazón era el corazón de un padre. Entonces el Señor le tuvo que contar y revelar acerca de todos estos acontecimientos. Pero yo quiero que usted, en el mismo pasaje que estamos leyendo, preste atención a lo que el Señor dice cuando dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire qué proyección. El Señor dice, yo no le puedo dejar de revelar a Abraham lo que voy a hacer, porque una de las razones, una de la amistad, que él era un profeta para el Señor, pero una de las razones que el Señor menciona es de que Abraham iba a ser una nación grande y fuerte, y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Aquí vemos la proyección. Esto es paternidad pura. Entonces, cuando el Señor dice, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque él entendió la paternidad. Él entendió que existe para engendrar y transferir un hijo, la vida de Dios a un hijo, en el propósito de Dios. Y yo quiero que ahora leamos de nuevo este pasaje. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quería leerlo todo de nuevo, porque si usted se fija, aquí va a encontrar la razón por la cual el Señor mismo, en persona, vino a la tienda de Abraham, tuvo comunión con él, lo hizo su profeta en la vida, un hombre con la revelación de Dios, le dio el hijo milagrosamente y le abrió los ojos para que vea los acontecimientos que iban a venir en los próximos días. Entonces, ¿por qué? Usted se preguntará por qué Dios le abrió la revelación de esta manera. Y la respuesta la da el mismo Dios. Porque yo sé, dice el Señor. El Señor sabía de que Abraham iba a paternizar, de que Abraham se iba a convertirse en padre, no solo porque tuviera el hijo, sino porque se iba a ocupar de que ese hijo y de que su casa guardaran el camino del Señor. Fíjese qué tremendo. Mire, de esto estamos hablando en toda esta escuela. La paternidad es engendrar y transferir la vida de Dios.
Entonces el Señor dice, yo sé que Él va a ser una gran nación. Número uno, allí nos está mostrando que el Señor sabía que Abraham iba a tener éxito en la paternidad, en que iba a ser padre y que iba a engendrar y que iba a transferir. Pero no deja las cosas a media y nos dice lo segundo, nos dice la segunda razón de por qué iba a llegar Abraham a ser una gran nación. ¿Por qué? Porque Él va a cuidar que su descendencia guarde el camino. Él se va a ocupar de impartirle lo que yo le he enseñado. Él se va a ocupar de que su descendencia haga la obra que tiene que hacer. Por eso el Señor fue firme y determinante cuando dijo que el que no hace las obras de Abraham, o que para ser hijo de Abraham hay que hacer las obras de Abraham. La casa de Abraham, los hijos de Abraham, eran los que recibían la enseñanza de Abraham. Y por recibir la enseñanza de Abraham se iban a convertir en una nación fuerte, grande y fuerte. Y este es nuestro Dios. Este es el Dios que nosotros estamos predicando, enseñando y que es maravilloso. El Dios que vino a nosotros, como lo vimos en la clase anterior, se impartió entre nuestro para que podamos dar a luz una descendencia gloriosa. Pero ¿sabe qué es lo que va a hacer de que Dios haga de ti alguien digno de su comunión más íntima? Y que Él quiera comer en tu tienda y que tú puedas comer con Él, es decir, puedas sentarte a la mesa de la comunión y disfrutar la intimidad, el banquete con Dios, de que puedas ser su profeta, de que puedas tener descendencia para el propósito, todo eso, y de que sobre todo esto se te abre la revelación, porque Dios dice, yo no le puedo ocultar nada a Abraham, le abrió la revelación. ¿Sabes qué es lo que va a hacer eso? Es de que tú te conviertas en un padre, de que tú tomes como algo determinante la responsabilidad de engendrar y transferir. Ya lo vimos en las primeras clases que la paternidad es una responsabilidad muy grande, es un privilegio, es un honor ser parte de la causa de la obra de Dios, que Él nos una a su gracia y a su poder de engendrar y transferir, pero es una gran responsabilidad. Y nosotros hasta que no tenemos esa responsabilidad asumida como Abraham, Dios no puede hacer la obra adecuadamente. Aquí el Señor nos muestra que Él pudo tener esa comunión, pudo hacerlo su profeta, pudo venir en persona y darle el hijo para que Él pudiera reproducirse, pero todo ese esfuerzo y toda esa obra del cielo era por la razón de que Abraham no iba a tomar la revelación en vano, de que Abraham se iba a volver un padre que cuidara de la vida de Dios sobre sus hijos y sobre su casa hasta ser una nación grande y fuerte. El Señor Jesús sabía que Él no iba a fracasar en hacer que la vida que depende pasara a las próximas generaciones. Y esto lo movió a Dios a decir, no le puedo ocultar nada a Abraham. Y esto es lo que va a mover a Dios en este tiempo sobre muchos de los que están haciendo esta escuela, que le abran el corazón y le digan, Señor, conmigo no vas a fracasar. Conmigo no vas a fracasar. Yo dispongo mi corazón a ser alguien que engendre, que transfiera, a alguien que pase a las generaciones que viene tu gloria para que se haga una nación fuerte, una nación grande, una nación poderosa de gente que pertenece a tu linaje. Si tú le dices eso y te comprometes con tu descendencia y te comprometes con los hijos que Dios te da y te comprometes en pasar la vida, en entregar todo lo que tú eres en Dios, y no lo guardas para ti. Y no lo guardas porque hay gente que recibió cosas muy grandes de Dios y se las guardó. Las disfrutó a sí mismo, las disfrutó él. No las pasó a la generación que se tenía que levantar y todo eso quedó guardado y no pasó. Y Dios se ve frustrado con ese tipo de pensamiento. Dios se ve frustrado con ese tipo de gente. Dios no puede hacer de sus profetas y mostrarle sus obras o los proyectos o los sueños o lo que Él tiene que hacer con gente que solo le interesa vivir su propio tiempo. Mire, al Señor lo movió el traer revelación, el venir a la comunión con Él, en sanar la esterilidad sobre su casa. Lo movió el hecho de que Él sabía que Abraham iba a ser un padre de acuerdo al concepto de Dios, a un hombre que iba a transferir sobre su descendencia por todas las generaciones hasta que se llegara a formar esa nación grande y fuerte. Por eso yo le oro a Dios, a su Santo Espíritu, de que Él pueda trabajar en tu vida y que no dejes pasar este tiempo. Esta escuela es una visitación de Dios. Dios está
rompiendo toda esterilidad en tu vida con esta escuela. Dios te está quitando los argumentos que te impedían ser esa proyección de Abraham. Si tú te autoproclamas y dices, yo soy un hijo de Abraham porque la Biblia lo dice, y no proyectas las obras, has caído en una fe muerta que no tiene la obra. Y eso es vano. Y eso va a arruinar y a perjudicar el propósito de Dios con tu vida, y va a hacer a Dios que Él se sienta frustrado con la obra que quiso hacer contigo. Porque muchas veces Dios se sintió frustrado, como por ejemplo con Saúl. Me pesa, dijo, haber puesto por rey a Saúl. Dios se sintió ofendido por el desinterés de Saúl en la voluntad de Dios para el reino. Es decir, a Saúl no le interesaba pasar la gloria de Dios al reino, la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Le interesaba hacer lo que él quería y le parecía, y creía que el reino era de él ya. ¿Entiende? Y por otro lado, Saúl se desentendió, él tuvo un padre ministerial, porque fue un padre ministerial, Samuel, que lo ungió a él para ser rey. Él no fue rey porque sí, fue Dios, pero a través de un hombre que usó para impartirle el carácter y la vida de Dios para reinar. Él no fue una casualidad, no, fue un programa de Dios, fue una obra de Dios. Y a él lo llamó un hombre, y ese hombre lo ungió para el reinado. Y fue su padre, porque él fue el que le dio origen, por medio de Dios, al reino de Saúl. Entonces él tendría que haber respetado mucho a Samuel. Samuel lo amaba mucho. Y lo tendría que haber respetado porque era su padre ministerial. Él estaba en el ministerio, en el trabajo, en el servicio del rey, para traer la voluntad de Dios a ese pueblo. Pero gracias a Dios y gracias a Samuel, que oyó la voz de Dios y lo llamó y lo ungió. Pero fíjese que el día que Saúl se desentendió de su padre ministerial y ya no quiso estar ligado a la voz de él, sino que quiso seguir el reino a su manera y a su parecer, ese día se terminó el reino. Ese día vino la palabra de Dios y le dijo, Jehová te desecha para ser rey. Por eso, cuando nosotros no nos ocupamos de la descendencia para que pase la gloria de Dios de una nación a otra, de una generación a la otra hasta que se forme la gran nación, caemos en un error de esos graves. Y si nos desentendemos de la paternidad como hizo Saúl y creemos que solos podemos, ese día se termina el plan de Dios. Ese día Dios dijo, ya no tengo más plan contigo. Fíjese qué tremendo, qué terrible. Y se apartó el Espíritu de Dios de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había descendido a esa tienda, a esa vida, para que él le diera una descendencia a Dios. Que él no lo hizo, y sí lo hizo David. Fue tremendo lo que hizo David. El Espíritu vino y él le dio descendencia para siempre a Dios. Porque Dios tuvo que venir y decirle, tu descendencia es para siempre, David. Siempre habrá un descendiente tuyo que reine. Qué tremendo. Hasta que llegue Cristo mismo. Algo maravilloso. Entonces, hoy yo quiero dejarte esta bendición. Dios te va a abrir la fuente de la revelación de una manera como nunca antes te la abrió, si tú abres tu corazón a la paternidad. Si tu compromiso con engendrar y transferir es total, Dios, como hizo con Abraham, hace contigo. Te abre la revelación. Y yo le oro al Espíritu Santo, porque un hombre, una mujer con la revelación clara de Dios, pero con la revelación de lo que tiene que acontecer y pasar hoy. ¿Comprende? Hay gente que, por ejemplo, en los días de Jesús, cuando Él vino, hubo discípulos de Juan el Bautista que entendieron que el presente de ellos ahora era Jesús y no Juan. Pero hubo otros que no, y dejaron pasar su tiempo y su presente. Por eso después, cuando los encontró muchos años después, el apóstol Pablo les preguntó si habían oído del bautismo del Espíritu Santo, que el mismo Juan había predicado. Ellos dijeron, no sabemos de eso, nosotros sabemos del bautismo de Juan. Se habían quedado en el tiempo. El bautismo de Juan pero había pasado hacía muchos años. Entonces hay gente que conoce algo de la revelación, pero que se quedó en el tiempo. Y Dios quiere introducirte a su presente, a lo que está haciendo hoy. Y hoy está haciendo Dios, ¿para qué nos vino a visitar? ¿Para qué entró a nosotros? Para levantar de nosotros a una generación de padres.
y madres de Dios, que impartan la vida correcta a la descendencia, a la vida que depende, y así Dios pueda pasar a la próxima generación hasta que llegue a formar su santa ciudad. Dios te dé toda la bendición para alcanzar este propósito maravilloso y seas uno más, un hijo de Abraham que tiene toda la revelación abierta para que tú puedas ver la obra de Dios de la mejor manera.